alegro que nos hayan esperado y puedan participar. Quiero darles muy buenas tardes a todos y a todas ustedes por participar, por haber aceptado nuestra invitación a este taller de capacitación en lectura y análisis de encuestas electorales que está organizado por la Iniciativa en Democracia. Es realmente grato contar con tantos participantes. Ha tenido una buena recibida este taller, todo en el marco del respeto y la pluralidad democrática, que es lo que como iniciativa estamos promoviendo, ¿no? Y sobre todo en un proceso electoral tan importante como el que nos está tocando vivir. Dado que el tiempo es corto, no me voy a extender más. Quiero comentarles cómo va a ser el taller, así súper rapidito, la dinámica que vamos a tener. En primer lugar, el facilitador va a hacer una exposición lo más breve posible sobre aspectos conceptuales y de diseño de las encuestas electorales. Todo lo que necesitamos saber para interpretarlas y para leerlas, ¿no es cierto? Y no quedarnos simplemente en ver los resultados en el periódico o lo que nos cuentan los analistas en la tele, ¿no ve? Así, la idea es tener una base sólida. Luego vamos a presentar otro tipo de información electoral y otras herramientas con las que también podemos contar para análisis más completo y más profundo. Y finalmente vamos a acabar con un pequeño ejercicio práctico de todo lo que se ha expuesto. Las dudas, preguntas o comentarios las pueden escribir en el chat. Nosotros se la vamos a pasar al facilitador. Les pedimos que mantengan sus cámaras apagadas para que no afecte la transmisión ni el ancho de banda, perdón. Una vez dicho esto, les presento a nuestro facilitador. Él es Álvaro Chirino Gutiérrez, matemático y estadístico de profesión. Él es docente universitario y tiene una amplia experiencia en el diseño de encuestas a nivel internacional y es conocido como promotor de la alfabetización estadística, la cultura del dato y la evidencia basada en investigación. Una vez dicho esto, les doy la bienvenida, les agradecemos por su participación. Los certificados se los vamos a reenviar. Si no han llenado el formulario de inscripción, lo voy a poner ahora mismo en el chat para que puedan hacerlo. Y con esto le doy la palabra a Álvaro. Adelante, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Gracias Natalia por la introducción. Como les comentó, yo voy a hacer del presentador de este taller. Ahora, tal vez vale la pena un poco comentarles lo que vamos a ir encontrando en cuanto a lo que les voy a ir comentando, ¿no? Vamos a navegar sobre la parte de las encuestas, tratando inicialmente de armonizar parte de lo que son los contenidos justamente de lo que es una encuesta. Así que, a ver, voy a compartir la pantalla ahora y por favor me van a confirmar si pueden verla sin problema. ¿Sí? Sí, se ve. Gracias. ¿No? Están lectura y análisis de encuestas electorales. Gracias. Igual, como les comentó Natalia, por favor, vayan haciendo sus consultas en el chat para también así que no acumulemos demasiadas dudas al final y por ahí no hay gente que no llegamos a contestarle alguna duda que haya presentado, ¿no? A ver, el nombre del taller es la lectura y análisis de encuestas electorales. Esto es parte de una iniciativa de Fundación ARU, ¿no? La iniciativa de Fundación ARU en realidad se llama En Democracia, ¿no? Esto es parte más que todo de una institución que es Fundación ARU, y a lo largo de la sesión les voy presentando algunas cosas. El contenido en general que vamos a ver el día de hoy son 7 aspectos bastante puntuales. El primero es una presentación institucional de la iniciativa y un poco por qué creemos que es importante este taller. El segundo, vamos a tratar de igualar algunos conceptos importantes en el quehacer de las encuestas, ¿no? Vamos a ver algunos conceptos generales en las encuestas. Asumo que muchos de ustedes
si están en la universidad o han pasado por algún curso de pregrado, han tenido que llevar una materia muy vinculada a la estadística, ¿no? Es una ciencia muy transversal y vamos a recordar en algunos casos algunos conceptos que han visto y si no, los vamos justamente a presentar en este segundo punto. En el tercero vamos a entrar a una idea de lo que es un diseño de una encuesta electoral como tal y vamos un poco a indagar sobre las fichas técnicas que existen en las encuestas que ya se han realizado pensando en las elecciones del siguiente domingo, ¿no? El punto 4 es algunos tips en la lectura de encuestas electorales, ¿no? Hay mucha información que no se da, entonces lo que yo he preparado en esta parte es alerta cuando veamos una encuesta tenemos que poner atención en los probables sesgos que ésta pueda tener y cómo estos sesgos finalmente pueden estar incidiendo en el verdadero apoyo a un determinado candidato, ¿no? Eso es importante. 5, información electoral adicional, ¿no? Las encuestas no son todo, son herramientas importantes, pero existen otras iniciativas, información del mismo órgano electoral que dispone mucha información interesante para empezar a mirar esto. 6, otras herramientas para medir el pulso electoral, ¿no? La idea es justamente de las encuestas tratar de predecir cómo se siente la gente respecto a su candidato favorito, a su opción política, pero no es el único medio, ¿no? Existen, al menos les voy a mostrar 3 que son bastante útiles y que en algunos casos hay estudios que muestran que estas otras herramientas pueden ser incluso mejores que las encuestas. Y bueno, finalmente, un punto 7 de ejercicio práctico, que tal vez una ronda de preguntas en base a lo que ustedes han ido viendo en la presentación. ¿No? Tenemos 2 horas para esto, así que vamos a tratar de hacerlo relativamente ligero para no saturar demasiado la información. Nuevamente, si van teniendo consultas, háganlo sin ningún problema, ¿no? Empecemos con el primer punto, que esto es justamente qué es ARU, qué es el proyecto en democracia y cuál es la motivación. Fundación ARU es una fundación, es una organización sin fines de lucro, es en lo que normalmente se denomina como una think tank, ¿no? Un tanque de conocimientos, cuyo objetivo justamente es el diseño de la investigación y que esta investigación sea útil para la mejora en la toma de la decisión de los diferentes actores de la sociedad, ¿no? Los hacedores de política, la población en general, los académicos, ¿no? Entonces, Fundación ARU es eso, es una think tank y es el soporte institucional de esta iniciativa. Fundación ARU tiene más de 10 años de experiencia en Bolivia, es una fundación boliviana, hace 10 años ya, más de 10 años ya se ha creado, tiene una agenda de investigación, o tiene una agenda centrada en 3 pilares fundamentales: la investigación, hacemos mucha de investigación en temas de pobreza, empleo, educación, temas relacionados a evaluación de impacto, economía política. Hemos trabajado con diferentes instituciones justamente tratando de hacer líneas bases, haciendo estudios de caracterización, buscando determinantes, ¿no? Vemos ampliamente temas de bienestar, empleo, ¿no? Entonces, una pata de ARU es justamente la parte de la investigación, ¿no? La generación de conocimiento a partir del procesamiento de datos, a partir de utilizar métodos económicos, estadísticos, matemáticos. Una segunda pata es el diseño, desarrollo y análisis de datos, ¿no? El equipo de ARU es multidisciplinario y en uno de sus equipos, justamente el cual yo dirijo, es en la parte del análisis de datos y el diseño de algunas herramientas como encuestas o posiblemente también como otro tipo de estudios. Como fundación hemos hecho censos locales en muchas comunidades en Santa Cruz, hemos hecho también encuestas agropecuarias en la parte rural de toda Bolivia. Hemos hecho diseños experimentales con la idea de probar algunos instrumentos en algunos casos para medir el empleo informal. Hemos visto varias herramientas en cuanto a eso. Ahora justamente estamos haciendo una encuesta experimental orientada a ver cómo se hace cómo funciona la clasificación étnica desde la percepción de las personas, ¿no? Entonces, una agenda muy amplia en cuanto a recolección de datos y el análisis de datos como tal. Y bueno, finalmente también tenemos esta pata de la gestión de conocimientos, ¿no? Promover cursos, talleres, encuentros,
para que se vayan discutiendo en base a la evidencia que nosotros generamos, se vaya desarrollando justamente algún tema, ¿no? Podemos tal vez decir ahí orgullosamente que somos parte de un ranking internacional como fundación. Estamos catalogadas por la Universidad de Pensilvania, dentro del Global Go Think Tank Index, estamos catalogados como, estamos en el puesto 47 dentro de las 1023 centros de investigación que existen en Centro y Sudamérica. Dentro de las 8.248 centros de investigación que existen en el mundo, estamos ubicados en el puesto 82 respecto a política social, y bueno, en el puesto 125 de estas 8.248 respecto a lo que es el tema de independencia, ¿no? En estas dos categorías somos la única institución en Bolivia que entra dentro de estas categorías, ¿no? Somos una institución apolítica, apartidaria, tratamos de mantener siempre la objetividad de nuestras investigaciones, y justamente el interés de esta iniciativa es esa, ¿no? Es contribuir con evidencia, con análisis de herramientas, desde un enfoque más técnico a la discusión, en este caso, del tema electoral, ¿no? Precisamente las encuestas, ¿no? Entonces, ahí les comento algo respecto a la iniciativa en democracia. Tiene el objetivo de justamente promover un debate electoral a partir de información objetiva y medible. Entonces, esa es nuestra caracterización como institución, como Fundación ARU, y la iniciativa justamente en democracia trata de mostrar esto como un producto hacia los potenciales usuarios, ¿no? Que son justamente toda la población que todavía está buscando información electoral para tomar su decisión, ¿no? O si ya la tiene, para conocer más acerca del tema o reforzar algunos aspectos. ¿Cómo pretendemos hacer eso? Bueno, hemos producido bastantes herramientas a partir de evidencia de muchas investigaciones. Estamos encaminando a hacer estas capacitaciones en temas electorales, ¿no? Este es uno de varios cursos que vamos a ir abriendo en el transcurso de estos próximos 3 meses al menos. Y después tenemos, bueno, estamos generando material electoral que pueda ayudar a entender algunos conceptos dentro del ejercicio de la democracia. El día de mañana a las 10:30 vamos a hacer, y los invito también a que estén presentes ahí, justamente el lanzamiento de la página de la iniciativa. Creemos que es un momento oportuno para hacer esto, pensando que estamos a puertas de un proceso electoral. Esta página, a diferencia de tal vez las muchas ofertas que hay en el mercado, les va a ofrecer un comparador visual de programas electorales. No vamos a poder navegar sobre los distintos programas y temas que tienen. Les voy a mostrar eso igual casi al final de la presentación. Hay información estadística de indicadores en temáticas que de alguna manera son muy relevantes en el debate público, ¿no? Entonces uno va a poder ver al menos algunos indicadores en temas de educación, salud, medio ambiente, y cómo estos indicadores se han comportado en los últimos años, para a partir de esa información tal vez leer con más detenimiento los programas electorales para ver cuál ofrece un horizonte tal vez mejor, ¿no? Y finalmente, bueno, un espacio virtual que promueve la cultura y los valores democráticos, ¿no? Eso lo van a tener en la página en democracia.bo. Por el momento la página está todavía cerrada, ¿no? Esa va a estar disponible a partir del día de mañana, pero es algo de lo que va a tener esta página. Avanzando con nuestra presentación. ¿Por qué creemos que es importante esto, ¿no? ¿Por qué creemos que es importante estudiar las encuestas electorales? Les pongo ahí cuatro puntos que motivan esta idea, ¿no? Yo soy un estadístico de profesión, ya casi 10 años en el mercado laboral, y bueno, he podido percibir bastantes aspectos en casos particulares, en encuestas electorales y también en encuestas de otro estilo también, ¿no? Respecto a las encuestas electorales, al parecer son importantes, ¿no? De alguna manera parece que estas encuestas están señalizando y están determinando alguna acción, ¿no? Tienen más relevancia que antes, ¿no? Al parecer esa es una pregunta interesante, o sea, ¿realmente tienen esa importancia? ¿Están señalizando algo? Ahí hay una agenda abierta, ¿no? Para discutir cuánto una encuesta puede influir en la decisión de una persona para elegir a un candidato A, B o C, ¿no? Entonces ahí hay una agenda abierta y hay métodos estadísticos, ¿no? Dentro de los experimentos electorales, justamente para tratar de percibir eso y medir, ¿no? ¿Qué es lo que puede estar pasando? ¿Cómo una encuesta influye en eso? Pero al parecer, por una sospecha, como una hipótesis, perdón, está sucediendo eso, ¿no? Está afectando, ¿no?
Un segundo punto, bueno, el mercado de encuestas en Bolivia es muy variado. Creo que es poco competitivo en el sentido de que no tenemos muchas opciones para hacer encuestas, o si las tenemos, tal vez no ofrecen una gran calidad, digamos, en cuanto a sus métodos. Normalmente siempre son los mismos, ¿no? Si uno revisa la ficha técnica de hoy hacia las elecciones de 2014 o las anteriores, va a encontrar procesos estadísticos muy similares, ¿no? Estas mismas encuestas están de alguna forma en mercados segmentados, ¿no? Siempre vamos a ver algunas encuestadoras vinculadas a ciertos medios, vinculadas a ciertas instituciones, ¿no? Parece que hay una especie de segmentación en el mercado de encuestas, que puede ser un tema de fidelización, puede ser bastantes cosas ahí, pero al parecer eso se está observando, ¿no? Y una característica muy puntual de esto es que casi nunca dan información completa respecto a su encuesta, ¿no? A lo mucho tenemos una ficha técnica de 2 líneas y los resultados, ¿no? Entonces, esto motiva justamente al investigador para decir, bueno, esas 2 líneas no son suficientes porque no tenemos la información necesaria para medir el alcance y comprender realmente qué significan esos datos que nos están dando. Ese es un punto muy importante. Ahí en economía hay un concepto de los mercados de limones, ¿no? Si siempre tenemos pésimas encuestas, ¿no? Nos acostumbramos a eso y cuando sale una encuesta muy diferente, creemos que es una muy buena opción, ¿no? O sea, hay una idea ahí de que estamos justamente en este panorama, ¿no? Se han discutido mucho sobre la calidad o no de las encuestas, si funciona o no funciona, ¿no? Ahí, bueno, no es un fenómeno solamente local, ¿no? Pasa también en las elecciones de otros países. Otra motivación es, bueno, que hay una polarización evidente en el país. En los últimos años esto se ha vuelto cada vez más evidente. Y bueno, la polarización trae consigo en algunos casos posiblemente la desinformación, ¿no? O la búsqueda de información real o verídica. Entonces, en esa idea nosotros queremos contribuir con algo del análisis desde un aspecto más técnico en lo que hemos hecho en cuanto a encuestas electorales y, bueno, el tema electoral en general, ¿no? Ahora, sí son importantes, ¿no? Sí son importantes, pero podríamos pensar también en otras estrategias, ¿no? No son las únicas herramientas. Y parte de la motivación del taller, al final también les presento algunas estrategias o algunas herramientas para mirar también estos casos, ¿no? Mirar estas otras herramientas que podrían existir. Ok, así que vamos avanzando. Vamos con algunos conceptos en general de las encuestas. Ya, vamos a con algunos conceptos en general. ¿Qué es una encuesta? La respuesta es muy sencilla. Es una investigación más. Es una investigación más. Como cualquier investigación, parte de una pregunta de investigación, parte de algo que nosotros queremos responder, y tiene una secuencia de pasos que culmina de alguna manera en información o en conocimiento, ¿no? Este es un esquema que utiliza Fundación ARU para sus procesos de recolección de encuestas, que no voy a entrar en detalle porque ese sería un despropósito, pero vamos a rescatar cinco puntos que son muy importantes al momento de hacer una encuesta, ¿no? Lo primero que tiene que venir a nuestra mente es una encuesta, es una investigación más. No es una investigación más que alguien la decide encarar. Y vemos los 5 aspectos primordiales dentro de una encuesta, ¿no? No todo está basado en cómo se pregunta o a quién se pregunta, ¿no? Existen muchos elementos que están interrelacionándose al momento de hacer una encuesta que pueden afectar igual de alguna manera el resultado que estamos buscando con la encuesta, ¿no? Como cualquier investigación, partimos de una pregunta de investigación, ¿no? Las encuestadoras, imagino que parten de una pregunta de investigación para tratar justamente de responder esa pregunta a partir de una encuesta, ¿no? Podríamos plantear al menos estas dos, ¿no? ¿Quién ganará las próximas elecciones nacionales? ¿No? Es una pregunta que la encuesta puede tratar de buscar una respuesta a ello. ¿Cómo estará conformado el órgano legislativo, ¿no? Es otra opción también, ¿no? La encuesta podría dar luces para saber o para responder alguna de estas dos. Y una vez que nosotros estamos seguros de las encuestas, de la pregunta de investigación de nuestra encuesta, tenemos que pasar por estas 5 etapas, ¿no? Por estas 5 etapas dentro de una encuesta como tal. La primera etapa es muy importante y es el diseño temático. El diseño temático está orientado justamente a cómo nosotros
vamos a lograr capturar o medir la pregunta de investigación. En este caso, si nuestro objetivo es saber quién va a ganar las próximas elecciones nacionales, el diseño temático te dirá, bueno, ¿cómo vas a llegar a las personas para obtener esa información? ¿No? ¿Cómo te dice o cómo te revela una persona su preferencia política? Y eso no es un tema menor, ¿no? Porque la forma en la que se pregunte, ¿no? La voluntad o la predisposición del encuestador al momento de hacer la pregunta puede variar, ¿no? La entonación, las comas, ¿no? El signo de interrogación, ¿no? La forma en que se diseña la pregunta es muy importante. Y de eso se encarga el diseño temático, ¿no? De formular un cuestionario que se vaya a aplicar en la encuesta. Después tenemos el diseño estadístico, que es justamente la estrategia de muestreo, ¿no? Tenemos un universo de más de 7 millones de votantes. El diseño estadístico te dice, bueno, si todos ellos van a votar, saquemos una muestra que sea representativa de ellos, lleguemos a esa muestra y preguntémosle, ¿no? La teoría en estadística te dice que esa muestra es representativa siempre y cuando sea aleatoria. Ahora, ¿cómo hacemos eso en un contexto donde no tenemos un listado de las 7 millones de personas, no podemos llamarlos y encontrarlos? Ahí hay que ver qué opciones existen, y cuando veamos las fichas técnicas vamos a ver qué han ido haciendo las distintas encuestadoras, ¿no? Entonces esto nos garantiza de alguna manera el soporte teórico de lo que vamos a llamar, entre comillas, representatividad, ¿no? La idea de que la gente, una pequeña muestra de una población, nos dé una idea de cómo está pensando el gran conjunto de la población. Es una segunda parte de esta idea de las encuestas electorales, ¿no? Una tercera fase es el operativo de campo, ¿no? Y el operativo de campo, si es que estas dos se han diseñado muy bien, el operativo de campo podría arruinar todo lo que se ha hecho antes, ¿no? Porque igual tiene mucha importancia y pueden generar muchos sesgos al momento de hacerse este operativo, ¿no? Es distinto capacitar 20 encuestadores para hacer una encuesta que capacitar a 100 encuestadores, ¿no? Los encuestadores se van a encontrar frente a frente al informante o mediante una llamada telefónica, y en base a su entonación, en base a cómo logren el contacto, en base a cómo ellos anoten la respuesta, ¿no? Se empieza a generar justamente la información que pretendemos que se responda con una encuesta. Un encuestador puede haber leído mal la pregunta, el informante, el que responde, puede haber escuchado de otra forma y marcar otra cosa, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque ahí en estadística se dice, pues, una cosa es el dato real, otra cosa es el dato que el encuestador anota, otra cosa es el dato que la persona te dice, ¿no? Y otra cosa en algunos casos es lo que se transcribe cuando hay las boletas en papel, por ejemplo, ¿no? Tenemos muchas fuentes de error que normalmente provienen a veces de esta parte del operativo de campo. Entonces, es una etapa muy importante, donde tal vez el actor principal es el encuestador que va a ser el contacto con la persona, y este encuestador, en el mejor de los escenarios, tenemos que pensar que todos los encuestadores de nuestra encuesta tienen el mismo criterio, tienen las mismas instrucciones y van a proceder de la misma forma. En el momento que un encuestador actúe de una manera diferente a los demás al momento de hacer la entrevista, ¿no? Use juicios de valor para él llenar la información o para dirigir algunas preguntas, ya estamos metiendo algún tipo de sesgo o algún tipo de problemas en nuestro cuestionario, ¿no? O en nuestra base de datos en general, ¿no? Si muchos hacen eso, entonces la encuesta puede tener también sus problemas. Finalmente, el diseño de procesamiento, ¿no? Que es cómo nosotros, toda la información que hemos recolectado de las personas, la transformamos en una base de datos que puede ser lista para el análisis, ¿no? Es un proceso que antes era muy complicado, en un censo sigue siendo complicado, ¿no? El encuestador o el censista llegaba con su hoja, anotaba las respuestas, eso llegaba al INE en este caso, y el INE empezaba a transcribir, ¿no? Ese proceso normalmente es el de procesamiento. Cada vez los errores de esto pueden ser menores porque hemos evitado justamente esto con los dispositivos móviles, ¿no? La mayoría de las encuestadoras ahora se acerca con una tablet o con un celular y hace las encuestas. Ahora, el problema de ese tipo de instrumentos es que a veces el encuestador, no sé, pone un 8, pero en vez, no sé, el informante, perdón, les dice un 8 y el encuestador marca erróneamente y pone un 9, digamos, ¿no? Le dice candidato A y el encuestador cree que ha marcado la A, pero su dedo ha ido hacia la B y se ha resbalado, y eso no se ha percibido tan directamente, ¿no? Entonces, el procesamiento también importa, ¿no? Y esos
Y esos sesgos pueden de alguna manera acumularse, ¿no? Podemos tener ahí un encuestador medio malintencionado que va llenando información que tal vez desde su punto de vista es la correcta, y eso está introduciendo un sesgo sistemático asociado a una persona, ¿no? Eso es posible que pase en algunas ocasiones. Ahora, esos procesos se pueden detectar, ¿no? Todas estas etapas generan algún tipo de sesgo, ¿no? No se ha preguntado bien, no se ha diseñado bien, no se ha capacitado bien, se ha llenado mal información, ¿no? Todos están sujetos a posibles errores, pero también todos tienen mecanismos de control o de supervisión que uno tiene que implementar al momento de hacer estas encuestas. Y bueno, y pensando que todo está bien o que ya hemos tenido un resultado aceptable, entra la ronda del análisis, ¿no? De entender qué nos ha querido decir la gente, o las personas que han respondido a la encuesta, y cómo esa información responde nuestra pregunta de investigación. Esa es la conexión natural que debería haber entre una encuesta y una pregunta de investigación. La encuesta finalmente es un medio para llegar a la respuesta a una pregunta, a la pregunta del estudio como tal, ¿no? Ya, así que, a ver, vamos avanzando con la siguiente lámina. Entrando a los conceptos relevantes, ¿no? Las características que nosotros tenemos que tener en mente. El primero es la idea de población y de muestra, ¿no? La población para nosotros es la colección, ¿no? Es la colección total de la cual nosotros queremos algo de información, ¿no? En este caso, en las encuestas electorales, son los 7 millones, ¿no? Los más de 7 millones de electores que tenemos registrados en Bolivia, ¿no? Y en el exterior, ¿no? Esa es la población objetivo. Muchas de esta población en algunos casos ya ha definido el porcentaje de apoyo que tiene por un candidato X, Y o Z, ¿no? Ellos ya tienen, ¿no? Ya tienen definido, en algunos casos no, aún tal vez no, pero en algunos casos ya tienen definidos sus votos. Si tuviéramos acceso a esa información, no sería necesario hacer una encuesta. Normalmente esta posición se revela el día de la encuesta, ¿no? A estos valores que son definidos y están contenidos en la población, les llamamos parámetros, ¿no? Son los parámetros a los cuales nosotros queremos estimar, ¿no? Que no los conocemos, pertenecen a la población, ellos lo van a revelar el día de las elecciones. Entonces quiero aproximarme lo más posible a estos parámetros. Para eso yo hago un proceso de muestreo, saco una parcialidad de esta población con algún criterio estadístico, saco una muestra y con esta muestra trato de acercarme a estos parámetros, ¿no? Estos parámetros, estos votos de X, Y, Z que están en minúsculas, trato de acercarme de la misma manera con la muestra, teniendo estos votos X, Y, Z en minúsculas, y a los que están en la muestra le llamamos estimadores. Tratan de estimar el parámetro, ¿no? Este votos X sueña con acercarse a decir lo que realmente va a pasar con el votos X en mayúscula, ¿no? Son sus estimadores, son los que tratan justamente de predecir o acercarse a ellos. Entonces ahí tenemos dos conceptos iniciales. El parámetro, que nunca lo conocemos, en este caso lo vamos a conocer el 18 de octubre, y los estimadores, que son los que nos votan las encuestadoras. Ahora, una cosa es sacar la muestra, ¿no? Una cosa es sacar la muestra, y ahí es importante decir, bueno, que una cosa, al momento de que nosotros sacamos la muestra, estamos tratando de sacar esa muestra con la intención de que ésta sea representativa de la población. Ahora, eso no es automático, no es que nosotros sacamos una muestra de cualquier lugar y eso ya representa un grupo. Existen criterios para sacar esta muestra. Los podemos tal vez clasificar en los dos más útiles, ¿no? Esta muestra puede ser probabilística o puede ser no probabilística. Y la implicancia de esos dos términos es muy fuerte porque una muestra probabilística implica que nosotros hemos hecho un sorteo aleatorio para elegir a la muestra dentro de esta población, ¿no? Hemos metido en una bolsa el nombre de todas las personas y hemos empezado a sacar a los que van a estar dentro de la muestra, ¿no? En el caso de las encuestas esto es medio complejo porque no tenemos un listado de los 7 millones, ¿no? Algunas encuestadoras, por esto de la pandemia, lo que han hecho es, bueno, ¿qué tal si yo los llamo por teléfonos? Porque asumo que justamente todos tienen un teléfono, al menos la mayoría de la población. Puedo empezar a marcar al azar, ¿no?
y eso me va a garantizar de alguna manera que estoy haciéndolo de forma probabilística, ¿no? No estoy dirigiendo a un grupo en particular, ¿no? Eso han hecho las encuestadoras en el último tiempo. Antes de esto de la pandemia, las encuestadoras lo que hacían es, bueno, voy a imaginarme a que Bolivia está dividido en segmentos o en grupos grandes para empezar a sortear estos grupos, ¿no? En las partes amanzanadas, puedo obtener los manzanos, ¿no? De un mapa satelital. Por decir, tendré una colección de 20.000 manzanos en Bolivia y de esos 20.000 empiezo a seleccionar algunos y mando encuestadores esos manzanos. En el caso del área rural, es un poco más complicado en algunos casos, pero tengo listados de comunidades de los censos, haré un listado de las comunidades en Bolivia y de esas comunidades sacaré una muestra aleatoria y mandaré a encuestadores ahí, ¿no? Eso es como se ha ido realizando antes de la pandemia, ¿no? Normalmente ese es el proceso que también el INE sigue para hacer sus encuestas. Entonces, siempre y cuando existe el componente de aleatoriedad en la selección de los individuos, podemos decir que esto es probabilístico, ¿no? Ese es el único requisito. ¿Por qué es importante que sea probabilístico? Porque eso nos garantiza que a partir de la muestra nosotros podemos volver a decir algo de la población, ¿no? Y ese es el proceso que se llama inferencia. Solo con muestras probabilísticas podemos nosotros decir que la muestra es representativa, ¿no? Que este voto, que este estimador en realidad se acerca mucho a este parámetro, digamos, ¿no? O está bastante cerca o tiene un error respectivo, pero podemos hablar de error, podemos hablar de representatividad siempre y cuando el muestreo sea probabilístico. Un muestreo no probabilístico es cuando existe algún criterio medio subjetivo para la selección de la muestra. Los sondeos que a veces se hacen en Facebook son una unidad de eso, digamos, ¿no? Uno pone un sondeo en una página de Facebook, le dice, bueno, por si fuera la elección mañana, ¿por quién votaría? Y ahí crean una encuesta, ¿no? Es un sondeo orientado a una página en específico, ahí responden, por ejemplo, no hay un proceso aleatorio detrás de eso, por ejemplo, ¿no? Los que quieran participar, participarán, ¿no? Ponerse en una plaza y empezar a preguntar ahí a las personas, igual es un sondeo que no necesariamente, no tenemos la idea de cuál ha sido la prueba de selección de esas personas ahí, por ejemplo, ¿no? Esos estudios no se pueden hacer inferencias sobre esa muestra que se haya obtenido, ¿no? Y la inferencia es clave porque es la que nos garantiza de alguna manera el criterio de representatividad, y eso solo se puede con muestras probabilísticas. Y termino estos 4 conceptos con el último, que igual es muy relevante, este del marco muestral. El marco muestral es cómo yo voy a acceder a la población para obtener la muestra. ¿Cómo yo voy a acceder a la población para acceder a la muestra? Cualquier encuesta tiene que tener un marco muestral construido y bien definido. En el caso de los teléfonos, por ejemplo, en el caso de las encuestas que están haciendo ahora por teléfono, ¿cuál es su marco muestral? ¿No? Ellos han creado bases de datos con todas las combinaciones posibles de los números de celular de las personas, ¿no? Ahí tienen un listado de, por decir, 20 millones de números, y a partir de eso empiezan los telefonistas a hacer las llamadas de forma aleatoria y buscan algo de información, ¿no? Ahí ese es su marco muestral. Para otras encuestas, por ejemplo, el INE, el marco muestral que tiene son los manzanos que se han registrado en el censo y son las comunidades en el caso del área dispersa, y esos son sus marcos muestrales a partir de los cuales hacen un proceso de selección. Entonces, eso es también importante como un concepto relevante acá. Ya, así que esos son nuestros 5 conceptos importantes. Tal vez lo último, vamos a pensar que N mayúscula es el tamaño de la población y N minúscula es el tamaño de la muestra, ¿no? 7 millones y más es en el caso de Bolivia, la población que va a votar. Y esto está variando, ¿no? La discusión es un poco, algunas empresas tienen una muestra un poco más pequeña. La iniciativa de la universidad tiene una muestra muy, muy grande, ¿no? Tiene 15.000 comparada con las otras que tienen 2.000, 1.500, ¿no? ¿Será que eso importa? Y igual vamos a tratar de ver eso, ¿no? Entonces, eso como conceptos relevantes en esta parte. Vámonos a la siguiente parte de otros conceptos importantes. De manera muy, muy breve, la cobertura estadística es muy importante y esta depende del marco muestral, ¿no? La cobertura estadística es el alcance que va a tener mi muestra, el alcance que va a tener mi muestra. Si
si mi encuesta está enfocada en personas con celular, el alcance de la muestra es a la población con celular, ¿no? Si mi encuesta está basada en el territorio boliviano, mi alcance es hacia el territorio boliviano. Ahora, no nos olvidemos que en las elecciones también votan las personas del exterior, ¿no? Entonces, no necesariamente tenemos un consolidado de la intención de voto de todos los votantes, sino de una porción de eso, ¿no? En el caso de las encuestadoras que hacen por teléfono, en Bolivia, los que utilizan teléfono. En el caso de los que tratan de hacer encuestas que no son en teléfono y son en campo, normalmente tratan de cubrir manzanos y comunidades, ahí tienen una cobertura hacia Bolivia, pero no tienen necesariamente al exterior. Así que esto va a depender mucho del alcance que uno vaya generando. Otro aspecto importante, la conglomeración, ¿no? La conglomeración. La conglomeración nos dice que, bueno, no es lo mismo utilizar un listado de teléfonos a tener un listado de manzanos, ¿no? Normalmente los manzanos significan que las unidades, un conglomerado en general para nosotros se puede entender como una asociación de las unidades de análisis. En este caso, las personas mayores de 18 años, ¿no? Inscritas en el padrón, ¿no? Un conjunto de esas personas se llama conglomerado, ¿no? Es más fácil a veces llegar a un conjunto de ellas para hacer las encuestas. Un manzano es un conglomerado, ¿no? Porque en un manzano hay predios, en los predios hay viviendas, en las viviendas hay hogares y en los hogares hay personas, ¿no? Entonces es una especie de conglomerado que puedo llegar para hacer preguntas ahí. No es lo mismo llegar a un conglomerado o llegar justamente por una llamada de una lista telefónica. No es lo mismo en términos de error, básicamente, ¿no? No es lo mismo en términos de error. Cuando llegamos a unidades conglomeradas, normalmente hay un mayor error estadístico, un mayor error muestral, ¿no? El error muestral para nosotros, volviendo al anterior gráfico, simplemente tiene que entenderse como la distancia entre el estimador y el parámetro. Es el error estadístico, ¿no? Mientras, ¿no? Hasta que no introduzcamos un concepto más hacia adelante. A veces es inevitable, ¿no? El INE, por ejemplo, en todas sus encuestas utiliza conglomeración para acercarse a las viviendas, porque es el único mecanismo, ¿no? No tenemos un listado de todos los hogares en Bolivia, ¿no? Entonces tiene que acercarse por el manzano y buscar ahí a las viviendas. Aumenta el error. Otro concepto importante es la estratificación en las encuestas. La estratificación es crear grupos lo más parecidos posibles entre ellos. Eso garantiza que si yo creo un grupo, ¿no? Si yo creo, por decir, grupos que van a votar todos por un mismo candidato, ¿no? Logro identificar estos grupos, ¿no? Entonces bastaría entrevistar a una sola persona que pertenece a ese grupo para tener una idea de qué va a pasar, digamos, en ese segmento. La estratificación es muy importante por eso, ¿no? Porque nos ayuda a reducir el error muestral, ¿no? Nos ayuda a acercarnos más hacia el parámetro. Y está justamente vinculado con la idea de crear grupos. Esta es la estratificación. Ahora, la práctica de estratificación en las encuestas electorales no es muy común, ¿no? La práctica de estratificación no es muy común. Normalmente, casi todas las encuestadoras hacen exactamente lo mismo, ¿no? Incluyendo a la de una universidad, incluyendo a las anteriores, casi no estratifican, ¿no? La mayor estratificación es ciudades capitales, intermedias, áreas rurales, ¿no? Tenemos mucha información electoral para hacer procesos de estratificación, ¿no? Uno podría detectar el porcentaje de apoyo a cierto candidato político de los manzanos según la cercanía a algunos recintos, ¿no? Y en base a eso, mandar más muestra a los recintos, que estén más indecisos, por ejemplo, ¿no? Así que eso es muy importante en esta parte, el concepto de estratificación. La ponderación, que es otro concepto importante en esto de las encuestas, está relacionado a una idea de que en estadística se llama el factor de expansión. Normalmente las encuestas, según cómo vayan funcionando, no logran entrevistar a la misma cantidad de informantes, digamos, ¿no? Normalmente en Bolivia, por decir, en el padrón, hay 50 hombres, hay 50% de hombres, 50% de mujeres. Pero la encuesta, al momento de hacerla, han encontrado, por decir, 60% de mujeres y 40% de hombres. Hay un desbalance en cuanto a la población meta y la muestra. Entonces, para eso se realiza un proceso de calibración que se refleja normalmente en lo que en las encuestas se llama ponderación o factor de expansión para ajustar eso. El factor de expansión es un elemento muy importante en la estadística porque este nos ayuda
a proyectar de la muestra hacia la población, ¿no? Y les voy a mostrar ahí un ejemplo muy importante del factor de expansión cuando les muestro un gráfico a partir de la base de datos de la encuesta de la universidad, de la iniciativa Tu Voto Cuenta, ¿no? Y bueno, finalmente, la idea de las incidencias de respuesta, ¿no? La no información también es información, ¿no? La no información también es información. Muchas personas te pueden rechazar, puedes no encontrarles en sus casas, puedes encontrar informantes no calificados. Si un encuestador le tocó llamar a un número y le rechaza, ese rechazo posiblemente esté vinculado a algún patrón relacionado a su apoyo político, ¿no? La falta de contacto posiblemente también, y lo del informante no calificado. Entonces, son aspectos que pueden estar de alguna manera alterando también o señalizando algunos problemas de las encuestas. No nos dicen, ¿no? Las encuestadoras, de los 1000 intentos que hemos tenido 2000 rechazos, por decir. No revelan mucha información, no están en sus informes técnicos. Respecto a la estratificación, les voy a mostrar un gráfico que es bastante interesante. Esto muestra el apoyo municipal que ha tenido el movimiento al socialismo desde 1997 hasta el 2009, ¿no? Desde una de las mayores participaciones que ha tenido hasta la última encuesta, bueno, no hasta la última elección, sino hasta el 2009. En el sentido de pensar que sí hay comportamientos históricos en las regiones, y ese comportamiento histórico en las regiones se los puede utilizar para mejorar la calidad de una encuesta, cosa que no se hace. Este gráfico lo que muestra es una idea de que sí podríamos estratificar, ¿no? Sí podríamos estratificar para mejorar la respuesta. Las líneas que están puestas acá son de las ciudades principales, ¿no? Por ejemplo, esta de acá es el Alto, ¿no? Y uno puede ver desde que el MAS inicia en las elecciones en 1997, ¿no? Pasa de tener cero apoyo a crecer a un apoyo de casi el 30%. En la siguiente elección pasa a un apoyo casi del 80%, y en la siguiente elección, hacia el 2009, pasa un apoyo muy cercano al 90%. No es probable que en las siguientes encuestas esto determine y caiga demasiado fuerte, ¿no? Si cae, seguramente caerá de manera muy, muy leve, ¿no? O una pendiente bastante, no tan pronunciada, no es un fenómeno que se visualice tan rápidamente, ¿no? Y si uno ve todos los casos, ¿no? Hay muchos municipios que han mantenido ese comportamiento. Aquí tenemos una gran cantidad de municipios, todos estos puntos de acá, que son municipios chiquititos, ¿no? El tamaño de la esfera es el tamaño del municipio, que han mantenido su apoyo hasta ahora, ¿no? Hasta la elección por lo menos del 2009, en cifras muy altas, ¿no? No hay casos en los que hayan caído drásticamente, ¿no? Tal vez el de acá, que es el más pronunciado, que este es justamente el municipio de Sucre, ¿no? Pasa algo seguramente de una elección a la otra, pero no cae demasiado, no cae estrepitosamente a valores cercanos al cero. Entonces hay una idea del comportamiento electoral histórico que deberíamos utilizar para mejorar las encuestas, ¿no? Y este es un ejemplo con 4 años de encuestas muy hacia atrás, ¿no? Que valdría la pena igual pensar en una actualización de esto, ¿no? Ya, a ver, vemos la siguiente lámina. Ya es entrar al campo más de aplicación, ¿no? Ya dar una idea de cómo están funcionando ahora las encuestas, ¿no? De ver ahora cómo estamos con las encuestas actualmente. A ver, déjenme ver si hay alguna pregunta hasta este punto antes de pasar a más cosas. Sí, creo que no, ¿no? Me confirman, por favor, si alguien tiene una pregunta hasta este punto. Álvaro, yo te las leo. En realidad, no sé si vas a tocarlo después, pero igual de todas formas te las leo. Han preguntado cuál es la diferencia entre una encuesta realizada de manera digital, o sea, por celular, con una realizada cara a cara, y cuánta confiabilidad tendría cada una de ellas. Esto ya lo has explicado, de repente puedes profundizar y volver a repetirlo. Y la segunda pregunta es, ¿cuándo el tipo de muestra es bietápico y estratificado? ¿Es necesario que la varianza sea calculada en cada etapa? Bueno, las dos preguntas son un poco técnicas, así que vale la pena un poco entrar en el detalle de eso. Respecto a la primera,
hay corrientes, ¿no? O sea, cualquier instrumento nuevo siempre mete algún tipo de error, ¿no? Pensemos, las encuestas cara a cara normalmente son en las que se utiliza papel y el encuestador está frente al informante anotando ahí, digamos, ¿no? Por ahí puede generar más confianza, ¿no? Por ahí puede generar más confianza con el informante, depende mucho del encuestador, ¿no? Depende mucho del encuestador. El papel es una herramienta muy delicada a veces, ¿no? Depende mucho de lo que se anota, ¿no? En nuestra experiencia de encuestas hemos tenido encuestadores que anotaban un número 2 y parecía un 9 y terminaba siendo un 7, ¿no? Cuando preguntábamos qué número es. Entonces, ahí hay esos problemas en el momento tal vez del procesamiento. ¿Cuál es mejor? Depende de cómo se lleve la encuesta en realidad, ¿no? Cuando hacemos las encuestas digitales, ahí hay que ponerle como que una explicación adicional. Hay lo que son las encuestas CAPI, con P, ¿no? CAPI, que son igual que encuestas cara a cara, pero donde el encuestador tiene una tablet o un celular a mano, ¿no? Esas posiblemente evitan el tema de la caligrafía, pero son más susceptibles a errores de dedo, que igual pueden suceder, ¿no? Hay algunos filtros que tienen mejor control, ¿no? Que pueden mejorar. Entonces, esas son las cara a cara, digamos, con papel, las CAPI, que son las encuestas donde son cara a cara también, pero se utiliza una tablet o un celular. Y tenemos las CATIS, ¿no? Las CATIS son las encuestas telefónicas, ¿no? Las CATIS con T, que son las que se han ido realizando principalmente CIES Mori en el último tiempo. Entonces, esas son las CATIS. Ahora, de las CATIS, ¿cuál es el problema, ¿no? En términos de uso? Es la cobertura, ¿no? Funcionan muy, bueno, la cobertura y la duplicidad, ¿no? La cobertura y duplicidad. Uno, con los teléfonos no podemos controlar necesariamente que estemos entrevistando a personas de 18 años o más. Tenemos que confiar en lo que nos diga la persona. Podemos haber llamado a una persona de 12 años que dice que sí es de 20 y nos da su punto de elección, digamos, ¿no? Podemos haber llamado a una persona que tenía 2 veces porque esa persona tiene 12 números de celular, ¿no? Y hay un tema de duplicidad ahí, por ejemplo, ¿no? Y el mayor problema con las CATIS, las telefónicas, es la cobertura, ¿no? En Bolivia, y lo vamos a ver más adelante, el 85% de las personas tiene un celular y además lo usa normalmente, o al menos lo ha usado los últimos 3 meses, según la encuesta Hogares. Pues ahí hay un 15% del cual no sabemos qué está pasando. ¿No? Y eso no nos dicen necesariamente de una manera tan explícita, ¿no? Y respecto a la siguiente pregunta del tema de la varianza, sí, o sea, hay una idea de muestras por etapas, por ejemplo, ¿no? Que en este caso las encuestadoras lo que hacen es, primero, por ejemplo, seleccionan a los manzanos. Una vez que llegan a los manzanos, seleccionan a las viviendas dentro de este manzano, y ya una vez en las viviendas pueden seleccionar a una persona para que conteste. Esa es una idea de un muestreo por etapas, ¿no? Donde cada etapa tiene un proceso aleatorio de selección: manzanos, viviendas y personas. La varianza, o lo que es también el error muestral, se genera para los 3 componentes, tanto para el manzano, tanto para la vivienda, tanto para la persona, ¿no? Y finalmente el error global es la suma del error que se suman en los 3 pedazos. Normalmente, la primera etapa, que es los manzanos, explican más del 90% del error, ¿no? El residuo se explica con las otras etapas. Entonces, ahí el mensaje es, bueno, si te salen estos manzanos, tienes que ir a esos manzanos, ¿no? Si reemplazas a uno, estás alterando todo el diseño y posiblemente estás introduciendo sesgos, ¿no? Pero sí, la varianza finalmente se acumula según las etapas que uno vaya realizando. Ya. Creo que eso, ¿no, Nata? Así que puedo seguir. Sí, adelante, por favor. Dale, Nata, gracias. Ya, entremos a ver esto del diseño de las fichas de las encuestadoras. Les voy a dar un ejemplo muy subjetivo, ideal, ¿no? En un ejemplo de mundo ideal. Vamos a pensar que tenemos 3 candidatos, el candidato X, Y y Z, y tenemos 2 encuestadoras. Candidato X, Y y Z, y tenemos 2 encuestadoras. Tenemos una población de votantes de 7 millones, ¿no? Bueno, son 7 millones, ¿no? De estos 7 millones, nosotros tenemos el contacto de todos ellos y podemos identificarlos perfectamente. Es decir, sabemos llegar a ellos, sabemos dónde están y podemos distinguirlos, digamos, no hay error en eso. Y además los podemos entrevistar. Y cuando los entrevistamos, nos van a revelar por quién van a votar. Eso es un mundo perfecto, digamos. Esto no pasa, no hay problemas en las dos partes. Pensemos que estamos en ese mundo ideal, ¿no? Además, tenemos una bola mágica
que nos da el resultado de las próximas elecciones. Sabemos que el candidato X va a ganar con 40% y los otros dos candidatos están muy peleados al 29%. En este escenario, ¿cuál es el rol que juegan las encuestadoras? Digamos, ¿no? Estamos tratando de emular un poco el país, digamos, ¿no? Pero ¿cuál es el rol de las encuestadoras y qué nos dan respecto a este juego que estamos armando, ¿no? Primero, que el tamaño de muestra que se define en una encuesta configura un mundo de muestras posibles, ¿no? Si yo decido llegar a 2.000 personas de estos 7 millones, la manera en que yo escoja a estas 2.000 personas varía y genera diferentes opciones posibles, diferentes muestras posibles, ¿no? En un caso, una encuestadora irá a una muestra, en otro caso, otra encuestadora irá a otra muestra, en otro caso, otra encuestadora irá a otra muestra, ¿no? Se genera un montón de muestras posibles, ¿no? En la siguiente lámina vemos una simulación, digamos, ¿no? Imaginemos que tenemos a 300 encuestadoras funcionando en el país, ¿no? Tenemos 300 encuestadoras. Cada una de esas encuestadoras ha realizado un ejercicio, ya ha sacado una muestra de 1.000 para predecir el apoyo electoral. Estas 300 encuestadoras están generando una idea de distribución muestral, ¿no? que en estadística se llama, que es, muchas de ellas van a dar diferentes resultados. Muchos de ellos van a dar diferentes resultados con una muestra de tamaño 1.000. Si tuviéramos 300 encuestadoras, podríamos tal vez modelar todo el experimento y cuando veamos que muchas encuestadoras se acercan a un mismo valor, podríamos confiar en ese valor, cosa que no sucede en la práctica. En la práctica apenas vemos una y dos encuestas, ¿no? Una encuestadora, otra encuestadora. Acá la línea verde es el dato real, digamos, para el candidato X en particular, ¿no? Si vemos para el candidato X, la línea verde es lo que va a pasar, ¿no? Es en las elecciones con nuestra bola mágica. La encuestadora 2 se ha acercado, ¿no? Bastante al valor real. La encuestadora 1 no se ha acercado, está muy por encima, ¿no? La encuestadora 2 dice va a ganar con 41%, bueno, con 40 punto algo por ciento, ¿no? Y la encuestadora 1 dice, bueno, va a ganar con 43%, ¿no? Le da mucho más peso, digamos, ¿no? En una muestra de tamaño 1.000. Si nosotros nos interesara ver la diferencia entre el candidato X y Y, ¿no? Que en este caso, en nuestro escenario, esto determina una segunda vuelta o no, un poco cambian las cosas. Por ejemplo, bajo este mismo escenario, la encuestadora 1 nos dice, no hay segunda vuelta, la diferencia es del 17%, no hay segunda vuelta. Mientras la encuestadora 2 nos dice que no hay segunda vuelta, perdón, que hay segunda vuelta, ¿no? La encuestadora 2 nos dice que sí hay segunda vuelta porque la diferencia entre el primero y el segundo es menor a 10. Si tuviéramos la opción de tener 300 encuestadoras, podríamos ver esto de muchas formas, ¿no? Pero nosotros tenemos solamente estos dos valores. Ahora, en este escenario, un concepto que vale la pena recalcar es lo que se denomina normalmente este margen de error y confiabilidad, ¿no? Mucho se habla de la confiabilidad del 95% y un margen de error de algo, ¿no? Esas medidas son finalmente distancias del valor que te da la encuestadora hacia el dato real. En el caso de la encuestadora 1, acá les he puesto una línea punteada en azul, que representa justamente el margen de error a la derecha y a la izquierda, que en estadística a esta conjunción se le llama el intervalo de confianza. Nos dice, bueno, yo predigo que el candidato X va a tener 43%, pero según mi margen de error, mi predicción puede estar entre el 40 y puede estar entre el 45. Ese es el margen de error normalmente. Muchas veces esto no nos da, ¿no? En algunos reportes técnicos de las encuestas están ahí metidas, por ejemplo, ¿no? Lo que nos asegura el intervalo de confianza es que si nosotros repitiéramos esto muchas veces, en el 95% de los casos, vamos a atinarle al resultado real, ¿no? Eso es lo que nos dice la idea del intervalo de confianza. Ahora, ¿qué importancia tiene la muestra? Esta es una muestra de tamaño 1.000, ¿no? Creo que la de Ipsos estaba por ese tamaño. Si subimos una muestra de 2.000, ¿no? Que eso sería muy parecido al caso de CS Mori, ¿no? El CS Mori tiene una muestra de tamaño 2.000, se acota un poco, ¿no? Se concentra tal vez más la información, las encuestadoras pueden estar más cerca del valor real. En la diferencia, ambas encuestadoras están diciendo pasa o no pasa, ¿no? La segunda vuelta. Vámonos a una muestra de 1.500, o de 15.000, perdón, que es el caso de tu voto cuenta.
Esperamos un poco. Las 300 encuestadoras cada vez estarían más cerca, ¿no? Con una muestra más grande, ¿no? La posibilidad de error de alguna manera se contrae, ¿no? Es más pequeña. Y el resultado de las encuestadoras va a estar cada vez más cercano al vecindario del valor real. Eso es lo que dice el muestreo por detrás, ¿no? Esta idea de margen de error, esta idea de confiabilidad, nos aseguran que nuestros datos se van a acercar. Ahora, esto es en el escenario de un mundo perfecto, donde todos te responden, tienes acceso a todos, y bueno, eso puede suceder, ¿no? Ahora, eso no sucede en nuestra práctica, ¿no? Pero eso es bueno que entendamos para ver el mundo perfecto en las encuestas, ¿no? Veamos qué es lo que nos ofrecen las encuestadoras el día de hoy. He hecho una pequeña recopilación de las encuestadoras. Parte de la información es de la que está colgada en la página del órgano electoral y bueno, en algunos casos no están sus reportes técnicos aún y lo que he hecho es mirar un poco el registro en prensa para copiar alguna de la información importante acá, ¿no? Si es Mori, tiene 4 rondas, Mercado y Muestras tiene 3 rondas, Ipsos una muestra, Tu Voto Cuenta tiene una ronda, ¿no? Para esta elección, pensando en esta elección. Tu Voto Cuenta saca una nueva ronda el día viernes y creo que Ipsos también saca una nueva ronda en estos días. Cosa interesante acá, bueno, lejos de las fechas, es la muestra, ¿no? Si es Mori, una muestra alrededor de 2,000, Mercados y Muestras, una muestra alrededor de 1,000. Y bueno, la más grande es justamente la de Tu Voto Cuenta con casi 16,000 encuestas, casi 16,000 encuestas. Después tenemos el error global que estas encuestadoras ponen en su registro técnico, ¿no? Este es el error global que ellos ponen en su registro, en sus fichas técnicas, ¿no? La primera 207, 206, 202 y 1.99. Parecería que a medida de que aumenta la muestra han empezado un poco a calibrar su error. Que es discutible, ahora les digo por qué, digamos, ¿no? Si se dan cuenta, todos están alrededor del 2 en el caso de si es Mori. En el caso de Mercados y Muestras, alrededor del 3. Ipsos, bueno, es un solo caso, 2.2, y Tu Voto Cuenta está 0.78, ¿no? Es muy bajita, ¿no? Comparada con las otras. Ahora, la cobertura. Esto es muy importante porque esto nos va a ayudar a justamente entender cuál es el alcance de estas encuestas. Si es Mori, Nacional Urbanos Rural, Nacional Urbanos Rural. Las dos primeras antes de la pandemia. Las dos últimas, que son ya en pandemia, han sido igual con cobertura nacional urbanos rural, pero limitados a las personas que tienen teléfono. Bueno, más que teléfono, acceso a celular. ¿No? Un acceso a celular o su celular propio. Estas de acá las podemos llamar CAPIs, ¿no? Han ido a hacer cara a cara y tenían su tablet o su celular para marcar las respuestas. Y estas dos de acá han sido CATIs, han sido utilizando el teléfono para llamar. En un caso, tenían un marco muestral de teléfonos y en otro caso tenían un marco muestral de manzanos o comunidades, ¿no? De toda Bolivia. Algo que preocupa en este caso es que por más que han cambiado de metodología del CAPI al CATI, ¿no? de ir a campo a llamar a los teléfonos, el error es muy similar, ¿no? Pareciera que no hay diferencia entre salir a campo o llamar por teléfono, cosa que en estadística no es cierto, ¿no? Entonces hay una primera señalización de que algo está pasando y no es posible, digamos, el mundo ideal es lo más parecido al teléfono, pero si todos tuvieran teléfono, por ejemplo, ahí capaz que el error esté por este lugar, ¿no? Pues normalmente cuando se van a hacer encuestas en campo, el error es normalmente un poco mucho más grande, ¿no? Es mucho más grande, depende de cómo uno haga la estratificación y la conglomeración. Pero al parecer esto no se refleja acá, ¿no? En el caso de Mercados y Muestras, bueno, su ficha técnica está cara a cara, no sabemos si utiliza un dispositivo o si utiliza papel, simplemente está como cara a cara. Y después hacen 2 encuestas telefónicas. Mismo problema, acceso telefónico. La de Ipsos, cara a cara, la última que hicieron en julio, limitación, ciudades capitales más el alto, ¿no? No hay un gran segmento de población representado en esto. Tu Voto Cuenta, Nacional Urbanos Rural, CATI y CAPI, ¿no? La ficha técnica indica que se han hecho encuestas en campo y también se han hecho algunas llamadas. Tal vez eso no está tan claro, no lo he sabido leer muy bien, pero parece una mezcla de ambos métodos, ¿no? Que por ahí, dada la muestra, este error sí es un valor muy cercano a lo que podría haber pasado, ¿no? Esto como una idea de lo que tenemos ahora, las encuestas, ¿no? Eso es lo que nos están ofreciendo. Hay que poner atención en algunos cambios que parecen no repercuten en el error, que es extraño que eso suceda. Y bueno, si
si retomamos esta idea del error global, vale la pena entrar a este concepto del error total en una encuesta. El error total en una encuesta. Hay que distinguir el margen de error planificado del margen de error obtenido. Las encuestadoras normalmente en sus fichas técnicas nos ponen el margen de error planificado. Nos dicen, con esto yo he planificado hacer 2000 encuestas, ¿no? Pensando en que la población se iba a comportar de esta forma. Una vez que llega la información, ese margen de error cambia y se altera con la información nueva. Ese es el margen de error obtenido, que muy rara vez nos los dan las encuestadoras. Otro tema importante, el margen de error no es constante en una encuesta. La anterior tabla dice el margen de error global de la encuesta. Esto es medio engañoso en el sentido de que el margen de error no es constante, no es un valor para todos los indicadores. Cada valor que se logra en una encuesta, cada estimación que se hace en una encuesta, tiene su propio error. Tiene su propio error. Más grande, más pequeño, dependiendo del patrón de la información que se ha obtenido. Entonces, esto es igual algo que tenemos que tener ahí en el alerta de que no nos está dando la información y habría que ver qué tal ahí, digamos, ¿no? Otro aspecto que es importante, en una encuesta una persona puede representar a más personas. Esto es el concepto del factor de expansión, ¿no? Normalmente, cuando las encuestadoras van a campo a hacer las encuestas, no encuentran diferentes tipos de personas, pero al momento de proyectar esa información hacia la población, no todos representan a la misma cantidad de personas, ¿no? Uno podría pensar, bueno, ¿qué tal si yo tomo de una muestra de 100, 2 personas? En el mundo ideal, cada persona debería representar a 50, ¿no? Juan representa a 50, María a 50, digamos, ¿no? Los dos representan a las 100 personas, digamos, ¿no? Ese es un muestreo autoponderado, ¿no? Donde las muestras representan la misma cantidad de personas. En las muestras electorales eso no pasa, ¿no? Porque a veces es mucho más difícil encontrar a ciertas personas con ciertos perfiles, y lo que puede pasar es que, en nuestro ejemplo, digamos, de Juan y María, Juan puede estar representando a 90 personas y María a 10 personas, ¿no? Hay un desfase de esta idea de representación de las encuestas, cosa que no nos muestran, y tal vez ahí sí les voy a mostrar el ejemplo de Jubileo, que sí, bueno, del Tu Voto Cuenta, que sí tiene esa información en su base de datos, y les voy a mostrar cómo está esta idea de representación distribuida. Y bueno, finalmente esto, ¿no? No es lo mismo tratar la encuesta como si fuera perfecta a una encuesta compleja. Casi todas las encuestadoras, ¿no? Casi todas las encuestadoras, a excepción de algunas cuantas, utilizan esto para calcular el margen de error, que es en el mundo perfecto, en el mundo que todos nos responden, en el mundo que tenemos acceso a los 7 millones de personas, ¿no? Esta es la formulita para eso. Cuando empiezan a aparecer etapas, cuando empiezan a aparecer estratificación, conglomeración, cuando tengo problemas de ese estilo, el margen de error tiene en realidad esta forma, ¿no? Que incorpora este elemento que normalmente, perdón, que normalmente se denomina el efecto de diseño, ¿no? Que es el costo de salirnos del mundo ideal, digamos, el costo de salirnos del mundo ideal. Que sin ir muy lejos, ¿no? Recomendaciones de Naciones Unidas para encuestas hogares, el valor del efecto de diseño es de 2, por ejemplo. El INE, haciendo sus encuestas, logra efectos de diseño entre 4 hasta 15, por ejemplo, según algunos valores. Entonces, el efecto de diseño justamente nos dice cuánto nos estamos alejando del mundo ideal, y eso trata de compensar para entender mejor la aproximación a nuestro estimador, ¿no? Entonces, acá vamos a empezar ya a ver algunos grafiquitos para algunas cosas. El primer gráfico, los factores de expansión de Tu Voto Cuenta, ¿no? Una cosa muy buena de la iniciativa Tu Voto Cuenta es que ha liberado las bases de datos, ¿no? de su primera encuesta, la que ha realizado en septiembre. El factor de expansión es a cuántas personas va a representar dicho individuo en la población, ¿no? A cuántas personas va a representar un individuo en la población. Esto es un histograma. La mayoría de las personas de Tu Voto Cuenta, ¿no? De los que responden en la encuesta de Tu Voto Cuenta, la mayoría de las personas representan a 130 personas, ¿no? Y ven, 130 más o menos, ¿no? Una persona, yo digo voy a votar por el candidato X, Y, Z, ese voto se refleja 130 veces para alcanzar a la población. Esa es la mayoría de los casos. Pero hay casos donde otras personas representan a 260, a 770, a 1,166 personas, y hay casos acá que tal vez no se ven muy bien acá, pero lo podemos
ampliar, ¿no? Ampliar ahí hasta ahí para mirar cómo está esto. Y a ver, tratemos de ver. Existen 12 casos en la encuesta de Tu Voto Cuenta, que esas 12 personas representan a 3.600 personas. Entonces, en la misma encuesta, unas representan a 120 y otras representan a 3.628. Si una de estas 12 personas nos ha mentido, ese error se ha repetido 3.600 veces, ¿no? Y eso es lo grave de estas encuestas. ¿Ves? Hay 5 personas que representan a 3.700 personas, ¿no? Entonces, esta es la idea del factor de expansión que muchas veces no se ve, ¿no? Tu voto cuenta ha transparentado esta información y eso es un plus. Ahora, tal vez todavía hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? Uno espera que la distribución de estos votos, de estos factores de expansión, sean lo más parecidos a una campana, digamos, ¿no? Lo que es una distribución normal. Y ahí hay muy pocos, o sea, no deberían haber estas colas, ¿no? Porque le estamos dando mucha importancia a estos individuos, que por ahí nos están metiendo algún tipo de sesgo sistemático, y ese sesgo se está reproduciendo más de 3.000 veces. Así que eso es importante en esta parte, ¿no? Tenemos las buenas prácticas, como les digo, esta idea de Tu Voto Cuenta es una buena práctica, más que todo no por el tamaño de muestra, ¿no? que eso es algo ponderable, sino por la política de datos abiertos, ¿no? La política de datos abiertos creo que es el único proyecto de encuesta que nos da la facilidad de entrar a su base de datos para verificar y confirmar los valores, mirar algunos otros indicadores, ¿no? Y hacer nuestros propios análisis o estudios, ¿no? Entonces, esta política de datos abiertos de Tu Voto Cuenta es una muy buena iniciativa, ¿no? Sería ideal que todas las encuestadoras liberen su base de datos para después hacer las diferentes contrastaciones de estas, ¿no? Tal vez no en el momento electoral, sino incluso tal vez post esto para hacer justamente una agenda de investigación en estos temas, ¿no? Y mirar estos asuntos. Eso solamente como un criterio de buena práctica hacia Tu Voto Cuenta. Ya, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Estamos a las 5:15, creo que hemos avanzado bien. Vamos a entrar justamente en una parte más aplicada y algunos tips en la lectura de encuestas, así que vale la pena ahondar en algunas consultas que ustedes tengan. Sí, Álvaro, hay dos preguntas. Una pregunta en el chat ha sido, el día de hoy el expresidente Quiroga ha dado una conferencia de prensa sobre la poca fiabilidad de las encuestas. En ella mostró una tabla de las desviaciones promedio de las encuestas de 1997. El promedio de estas desviaciones fue alrededor de 40%. Y la pregunta es, ¿cuál es el efecto de todo esto? Y después sigo con las otras dos preguntas. Ya, gracias, Natalia. No he podido ver la declaración o la conferencia de prensa, pero sí, o sea, me parece una preocupación sumamente válida, sumamente justificada, ¿no? La falta de información que nos han ido dando muchas de las encuestadoras te dan esa idea, digamos. Sí son errores bastante altos que se están generando, ¿no? En un momento más les voy a mostrar un poco la idea de los errores para algunos indicadores. Y en esto vamos a ver que, por ejemplo, cuando llegamos a muestras de algún departamento específico, te dicen, por decir, que el estimador para cierto candidato es 10 o es 15, pero el margen de error te dice que el verdadero valor se encuentra entre 0 y 40, digamos, ¿no? Un ejemplo medio absurdo, pero estamos a ese nivel porque las encuestas no te dan para desagregar tanto a nivel departamental, ¿no? Principalmente las encuestas que tienen 1.000 a 2.000 no te dan esa libertad, ¿no? Tal vez el agregado nacional sí funciona bien para eso, ¿no? Sí, no, tal vez la siguiente pregunta es, todo esto que has explicado, ¿asume que la metodología del muestreo es la misma entre todas las encuestadoras? Ese es buen criterio. En el ¿no? El ejemplo ideal que yo he hecho es donde todas estas 300 encuestadoras hacen exactamente el mismo procedimiento, digamos, de encuestas, ¿no? Ahora, en la práctica, como en la ficha técnica que les mostraba, no todas las encuestadoras siguen exactamente el mismo criterio. Y eso hace que en algunos casos ni siquiera podamos comparar una encuesta con otra.
¿no? Porque no siguen el mismo procedimiento, no tienen el mismo marco muestral, en algunos casos no tienen la misma cobertura, en otros casos posiblemente no tienen incluso los mismos instrumentos. Perfecto. Y la última pregunta es, ¿el utilizar el 95% de confianza es óptimo y es el más utilizado, pero es aceptable? ¿Qué puedes decir al respecto? Ya, en general, el del 95% es medio engañoso porque finalmente es un punto que uno pone para decir cuánto se va a alejar el valor real. Por ejemplo, en esta idea, esta es la publicación de Jubileo para intervalos del 95% de confiabilidad, por ejemplo, ¿no? Es el usual para ciencias sociales, ¿no? Para ciencias farmacéuticas tiene que ser mucho más preciso, porque es dónde se está moviendo el verdadero valor, ¿no? En esta tablita se ve justamente, por ejemplo, la estimación para Luis Arce es del 29%, pero con el intervalo de confianza al 95% y con su propio error, con su propio margen de error, porque esto se construye con dos elementos. Se construye con el error del estimador y se construye con el criterio de confiabilidad. La multiplicación de esos dos me da justamente la idea de la confiabilidad, ¿no? O me da, perdón, la idea de este margen de error. Entonces, el 95 en realidad es un número sugerido, digamos, dentro de las ciencias sociales. Si uno le pone 99%, lo único que va a pasar es que esto se va a abrir, ¿no? Posiblemente no sea de 28 a 30, capaz que sea, no sé, de 27 a 32. Mientras el intervalo de confianza o mientras la confiabilidad sea más grande, esto se abre más porque te están diciendo, es más posible que esté entre estos dos valores que están un poco más alejados, ¿no? Mientras el coeficiente de confiabilidad sea más chiquito, esto de acá se va a volver más pequeño, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea detrás de eso. Creo que es eso, ¿no? Sí, esas son todas las preguntas hasta ahora. Los invitamos a seguir escribiendo en el chat o si no guardarlas para el final, para una ronda de preguntas. Así que ahora sí podemos entrar a la parte práctica. Adelante, Alvarito. Ya, muchas gracias, Natalia. Vámonos a los tips de las encuestas electorales. A ver, todos los tips en realidad lo voy a enfocar en un tema relacionado a problemas, ¿ya? Hemos dicho que una encuesta es integral en realidad y tiene muchas etapas, ¿no? Una cosa es el diseño del contenido o el diseño temático de la encuesta, ¿no? Donde se diseña finalmente el cuestionario. Les voy a poner les estoy poniendo en la pantalla en realidad, las tres preguntas en ese orden que realiza C.S. Mori, por lo menos en la segunda encuesta que realizó fue el orden que hizo de las preguntas y las preguntas de tu voto cuenta, ¿no? Así se trata de acercar a tener la idea del electorado, digamos, ¿no? En el caso de C.S. Mori dice, bueno, ya tiene totalmente decidido por quién votar en las elecciones de este 3 de mayo, esto era antes de que se cambie la fecha, para elegir el próximo presidente. Sí o no, digamos, ¿no? La respuesta de las personas. Usted votará por, ¿no? Y ahí le da las opciones, por el candidato del MAS, por el candidato opositor al MAS. Blanco, nulo, secreto. No sabe, no responde. Y finalmente recién le hace la pregunta, si mañana fueran las elecciones para elegir al próximo presidente o presidente de Bolivia, ¿por cuál candidato votaría usted? Esta es la manera en la que introduce la pregunta central, si es Mori. En el caso de tu voto cuenta. Después de las elecciones, ¿usted considera que los conflictos sociales en el país aumentarán, será igual o disminuirán? O no sabe, no responde. ¿Cuál considera que es la principal causa de los conflictos en el país? Y las siguientes tres, bueno, y la siguiente finalmente, si el próximo domingo fueran las elecciones generales, ¿por quién votaría usted? Podemos tal vez convenir que las preguntas, las últimas, son muy parecidas. Pues, si fuera mañana o si fuera el domingo, ¿por quién votaría? Sin embargo, la forma en la que el encuestador llega hasta esa pregunta son distintas. E incluso uno podría pensar que estas preguntas tratan de generar algún tipo de razonamiento en las personas para direccionar su voto, para decir su voto, ¿no? Pueden pasar muchas cosas, pero primera cosa importante es que la secuencia de cómo llegan el encuestador a preguntarle no son las mismas según las encuestas, ¿no? Y acá un ejemplo de estas dos encuestadoras. Uno podría pensar que en algunos casos puede predisponer eso no sé, para que la gente piense algo, razone algo, recuerde algo y marque en base a eso, ¿no?
En ambos casos hablan algo relacionado, bueno, en Tu Voto Cuenta habla de conflictos anteriormente, y en el caso de Cies Mori habla específicamente de, bueno, en el punto 2, de un partido en específico. La recomendación en esta parte, en las encuestas, es que el informante, al momento de hacerle la pregunta más importante, que es esta en realidad, trate de eliminar cualquier sesgo y se trate de imaginar que el encuestador, que la persona está listo para votar, ¿no? En el recinto electoral. En este caso, de alguna manera se le invade con algunas preguntas adicionales, ¿no? Tal vez lo más recomendable en este caso sería, bueno, hacerle preguntas de caracterización: ¿cuántos años tiene? ¿Es hombre o mujer? ¿Por quién votará? Digamos, ¿no? Tal vez muy directo, pero no nos dan insumos anteriores para, de alguna manera, alterar, si quieren, la forma en la que una persona puede razonar al momento de votar, ¿no? Entonces, acá hay algo que se puede tratar de indagar para ver cuál es el efecto del orden de estas preguntas, ¿no? Para ver qué está sucediendo en el fondo. Y esto no es un tema, ¿no? Porque aquí claramente se muestra que las boletas no son las mismas. Por tanto, el cómo llegan a responder en un caso o en otro puede estar variando. Eso es lo interesante de esta parte, ¿no? Lo siguiente, problemas de cobertura. Esto es muy importante, ¿no? El tema de problemas de cobertura en las encuestas, ¿no? Primero, les voy a poner el caso del exterior, ¿no? Ninguna de las encuestas electorales que tenemos ahora nos dan una idea de cuál es el comportamiento de los países de afuera, ¿no? Bueno, de los países que no sean Bolivia y que van a votar en las elecciones. Y no nos dan una idea, ¿no? De cómo van a votar. ¿Cuán importantes son estas? ¿No? ¿Cuán importantes son estas? Acá les he preparado un pequeño gráfico que muestra los resultados para la anterior encuesta, la anterior elección, la del 2019, la que finalmente fue anulada, respecto a cómo se ha comportado el exterior, ¿no? Cómo se han comportado los votos en el exterior para todos los candidatos o los frentes políticos y las distintas opciones. Por ejemplo, ¿no? Para entender este gráfico, ¿no? UCS, ¿no? UCS, del 100% de los votos que ha obtenido, casi el 5% provienen del exterior, ¿no? Casi el 5% de esos votos que ha obtenido provienen del exterior, el 95% será seguramente en Bolivia. En el caso de Pambol, que es el siguiente, igual, ¿no? Del 100% de los votos que ha obtenido, casi el 5% provienen del exterior. Vámonos a los que son más interesantes acá. Votos válidos, ¿no? De los votos válidos, ¿no? Del 100% de los votos válidos, más del 3% provienen del exterior, ¿no? Y ese 3% no se contabiliza en las encuestas. Pensando en el resultado de la encuesta, pensando en los resultados de la anterior elección que ha sido finalmente anulada, ¿no? Ahí tenemos igual el caso del MAS, que representa el 4.algo%, el caso de PDC, del EBNR, ¿no? Acá está CC con 2 algo igual, ¿no? Es lo que representan los votos del exterior respecto al voto global o la cantidad de votos globales que ha obtenido. Esa es la idea de esta tablita. Entonces, el tema del exterior importa. Segundo problema de cobertura, el celular, ¿no? Varias encuestadoras están tomando ahora la idea de hacer encuestas por teléfono, ¿no? ¿Cuánto esto puede introducir sesgos en el resultado final? Acá les muestro una estadística de la encuesta Hogares 2019, ¿no? De la encuesta de línea del 2019, que podemos pensar que es el dato más cercano. Hay una pregunta que dice si usted tiene celular o no. Y hay otra pregunta que es mucho más precisa, donde se le dice si usted usó el celular en los últimos 3 meses, ¿no? Sobre esa pregunta, ¿no? Del uso del celular sobre los últimos 3 meses, para personas de 17 años o más, pensando que esas personas de 17 ahora van a votar, ¿no? 17 años o más. ¿Qué es lo que teníamos? El 84.5% de la población de 17 años o más en Bolivia, según la encuesta de línea, tiene celular. Este es el alcance de las encuestas que utilizan celular, el 85%, digamos, de la población. Mientras que el 15.4% de la población no tiene celular. Entonces, este dato las encuestas no nos los están dando.
¿no? Posiblemente, si es Mori, que es el que está haciendo ahora celular, nos esté dando este 84%. Pero este 15% no nos los está dando, y además del comportamiento el comportamiento de la parte de los países en el exterior tampoco lo tenemos. Entonces estamos perdiendo información con estas encuestas, que no nos las dan finalmente. La pregunta acá será, bueno, ¿cómo se comporta este 15%? ¿No? ¿Cómo se comportará este 15%? ¿A favor de quién irá? ¿No? Del candidato A, B o C, ¿no? Esa es una interrogante que vale la pena empezar a mirar. A ver, voy a mostrarles un ejemplo en el Excel sobre lo que les acabo de mostrar, y se los voy a compartir también esto en el Zoom para que lo tengan como una herramienta hacia adelante. Es un ejercicio bastante sencillo, pensando en que mañana va a sacar los resultados Jubileo, y también van a sacar, si no me equivoco, perdón, mañana va a sacar Tu Voto Cuenta su encuesta, y creo que el fin de semana va a sacar Ipsos, ¿no? Entonces vale la pena tener una herramienta que nos pueda dar una luz respecto a estas coberturas que se están dejando a un lado, ¿no? Que se están dejando a un lado. Entonces, a ver, les voy a mostrar este Excel que he preparado, que igual se los paso en un momento al chat, casi al final, para que ustedes hagan el ejercicio. Es un Excel muy sencillo, de tal forma que podamos entender cómo están funcionando estas encuestas, ¿no? He hecho dos pestañitas para las dos encuestadoras que sacan más encuestas, bueno, o más grandes y más encuestas. En este caso, Tu Voto Cuenta y Si es Mori, ¿ya? Vámonos al caso de Tu Voto Cuenta, que lo que hemos dicho es, bueno, pensando en la población total de Bolivia, ¿no? Que sería el 100%, Tu Voto Cuenta solamente cubre al 96.72, ¿no? No cubre al exterior, a los países que están en el exterior, no los cubre, ¿no? Sí cubre solamente a los votantes que están en Bolivia, que es este 96.72. Este es el resultado de votos válidos, ¿no? Sobre votos válidos de la última publicación que ha hecho tu Voto Cuenta, ¿no? Esta es la distribución que ellos tenían. Suma 100.10, es un tema de redondeo seguramente a su publicación, pero estos son los resultados que están en verde. Los de en verde, los que están en verde, ustedes los pueden actualizar. Si mañana sale la encuesta, los van a poder cambiar y ver más o menos cuál es el panorama. Este 3.28, que es el exterior, ¿no? Los países fuera de Bolivia, no sabemos cuál es el comportamiento que tendrán en estas elecciones. No sabemos cuál es el comportamiento que tendrán en estas elecciones. Sin embargo, si nosotros hacemos un supuesto, por eso ahí los amarillos son un supuesto, si nosotros hacemos un supuesto de que este 3.28 se va a comportar como se ha comportado en las elecciones del octubre de 2019, ¿no? Pensando en la encuesta, en la elección anulada, pues asumimos que se va a comportar de forma igual. Este ha sido el comportamiento, ¿no? Tratando un poco de asociar a algunos candidatos que estaban ahí, digamos. No estaba Arce, estaba Evo Morales, así que, pero pensando que eso se mantiene, que este comportamiento se mantiene, eso está en esta columna de exterior 2019, ¿no? En el exterior, el MAS o Arce lograba el 50% de los votos, Mesa lograba el 27%, a Camacho le he puesto 1.68, que es discutible porque esto es el voto que tenía antes la agrupación 21F, digamos, ¿no? Si no les gusta este número, igual lo podríamos anular y poner otro, ¿no? El candidato Chi estaba en la anterior elección, entonces he puesto igual 8.19, Mamani, que creo que igual su frente estaba en las anteriores elecciones, tal vez no el candidato, pero igual he puesto el porcentaje de votos que ha alcanzado, ¿no? Entonces, son los votantes fuera de Bolivia, ¿no? Son los votantes que están en el exterior. Que se suma el 88%. Si nosotros tomamos en cuenta la encuesta de Jubileo y nosotros pensamos o suponemos que este va a ser el comportamiento del exterior, ¿no? Por eso es un supuesto, este sería el consolidado real, ¿no? Este sería el consolidado de cómo se comportarían estas fuerzas políticas. De 40-30 a 40-65, de 26-20 a 26-23, de 14-40 a 13-98. En este escenario, bueno, lo interesante de acá, que les pongo también en este Excel, es esta parte de aquí abajo, que es la diferencia entre el primero y el segundo, que en este caso es muy relevante porque eso nos da una idea de un escenario nuevo relacionado a la segunda vuelta. Si nosotros solamente nos concentramos en la encuesta de Jubileo, ¿no? Solamente en Bolivia, nos da una idea de diferencia entre el primero y el segundo de 14 puntos. No hay segunda vuelta, hay un ganador. Si vemos el resultado del exterior, la diferencia es del 23%.
Este es el interesante porque este sería el consolidado, incluyendo este efecto de los votantes fuera de Bolivia, ¿no? Que es el 14.42. Sube 32, no 0.32 puntos. Y acá les acompaño con un intervalo de confianza de esta diferencia, ¿no? Esta diferencia, suponiendo que este es el ESOR, ¿no? que nos da jubileo para esta diferencia, se moverá entre 11.11 o 17.73. ¿No? En este escenario no hay segunda vuelta, ¿no? Pensando en tener esta tablita con tu voto cuenta. Mañana, cuando se actualicen los datos, uno podrá poner acá una nueva información. Seguramente 11 años desaparecerá porque ya no es candidato, y creo que también lo de ADN. Entonces, podríamos tener una aproximación más certera de esto, por ejemplo, ¿no? Que esto es interesante. Vámonos a CS-Mori, que es muy interesante esta tabla. Misma configuración, pero tratando de solucionar los problemas de cobertura de la encuesta de CS-Mori. La de CS-Mori, este es el último resultado, ¿no? De la encuesta que realizaron hace una semana casi. Arce 41, Mesa 33, en este ya no estaba Yanine Áñez, ¿no? Este es el escenario actualizable, ¿no? Que si sale una nueva encuesta de CS-Mori, pueden ustedes ahí incluir los valores. Ahora, ahí hay un tema de cobertura, muy importante. Hemos dicho que los de CS-Mori solamente van a personas con celular, Las personas con celular en Bolivia son el 84% y sin celular son el 15.5%. ¿Ya? 84%, 15.5%. ¿Cómo se reparte esto en términos del 96% de Bolivia, ¿no? Que estando los votantes de fuera de Bolivia? Este 84.5 representa el 81.73 de este 96. Y este 15.5 representa el 14.99 de este 96. Aquí a Bolivia la tengo partida en 3 pedazos. Los con celular en Bolivia, los sin celular en Bolivia y los que votan fuera de Bolivia. Y ahí tenemos el 100%. Este debería ser el consolidado pensando en ese escenario. Los sin celular es lo más interesante porque ¿de dónde sacamos el comportamiento de los que no tienen celular? ¿No? Ahí he puesto información que la he extraído de tu voto cuenta, ¿no? Hay una pregunta muy interesante en tu voto cuenta donde le dice a las personas si usted tiene WhatsApp, ¿no? Y las opciones es, no tengo WhatsApp, tengo WhatsApp y no tengo celular. Entonces, lo que he hecho es relativamente sencillo, bueno, de los que no tienen celular, veremos la intención de voto que tienen. Sin contar a Yanine Áñez, pensando que ya no está en competencia, ¿no? Sin contar a Yanine Áñez, ¿cuál es la intención de votos que tienen las personas sin celular en tu voto cuenta? Para tratar de completar esto, ¿no? Porque esa es justamente la idea, tratar de tener un panorama completo de cómo están funcionando esas encuestas. Entonces, utilizando la información de tu voto cuenta para apoyar, para tratar de calibrar esta encuesta de CS-Mori, se construye esta columna que está en amarillo, que es un supuesto, justamente, ¿no? Las personas sin celular en Bolivia tienen este comportamiento, ¿no? 75% para Arce, 9% para Mesa, 9% para Camacho, y bueno, así para los siguientes candidatos. Y bueno, la idea del exterior es lo mismo que les había explicado en la pantalla de tu voto cuenta, ¿no? Esos valores, pensando que el patrón se mantiene de las anteriores elecciones. Entonces, el voto consolidado debería considerar los 3 efectos, de los con celular en Bolivia, los sin celular en Bolivia, los que están en el exterior. Entonces, finalmente, este es un promedio ponderado, ¿no? Ahí está la formulita, esto se los voy a compartir más tarde en el chat del Zoom. Eso es lo que estaría pasando. O sea, en el caso de Arce, ¿no? 41-20 nos dice la encuesta de CS-Mori, pero si nosotros le incorporamos el efecto de sin celular y el efecto del exterior, este 41 se vuelve 46. En el caso de Mesa, de 33 pasa a 29. ¿Qué es lo interesante acá? Acá abajo nuevamente están las diferencias entre el primero y el segundo. En el escenario de la encuesta de CS-Mori, nos dicen que que hay segunda vuelta, porque la diferencia entre el primero y el segundo es de 7%, en el escenario de CS-Mori. Pero si nosotros corregimos la falta de cobertura por personas sin celular y con el exterior, con estos supuestos, no hay segunda vuelta. No hay segunda vuelta. La diferencia entre Arce y Mesa es más del 10%. Entonces, esta tabla es un ejemplo claro, digamos, con algunos supuestos claramente, de que importa mucho estos temas que a veces no nos comentan o no son tan evidentes, ¿no? La encuestadora puede decir algo, pero en el fondo, utilizando información auxiliar, puede estar sucediendo otra cosa. Nuevamente, son escenarios posibles, ¿no?
con la información que se lleguen a actualizar de las próximas encuestas que uno salga, ya uno podría empezar a rellenar estos campos pensando en esos asuntos, ¿no? En este escenario y pensando en el dato consolidado, también he incorporado acá una idea de intervalo de confianza, ¿no? ¿Cómo se está moviendo este 16%? ¿no? Y bueno, el intervalo de confianza va de 14 a 19, ¿no? Tampoco está el 10 incluido. ¿no? Tampoco está el 10 incluido, así que en ambos escenarios, al menos en estas dos encuestas, parecería que no hay una segunda vuelta. ¿no? Pero lo bueno es que si salen nuevas encuestas, vamos a poder actualizar y vamos a poder incorporar los efectos que no necesariamente se mencionan en las encuestas. ¿no? Entonces, estos Excels tratan de ser justamente una ayuda para que ustedes vayan incorporando y vayan haciendo en algunos casos algún juego respecto a qué puede estar pasando acá, o el mismo día de las elecciones, ¿no? Vamos a tener los resultados del conteo rápido, potencialmente vamos a tener una idea de cómo está votando el exterior, que es lo que normalmente más rápido llega, y vamos a poder tener una idea del consolidado también, ¿no? Así que es una herramienta que espero les sirva. Y bueno, los colores son orientadores, ¿no? Los verdes son cosas que se pueden actualizar en base a la muestra y en base a los resultados. El amarillo son supuestos que estoy haciendo, extrayendo de otras fuentes de información para tratar de acercarnos al verdadero valor, ¿no? La idea es, tenemos un estimador que es relativamente sesgado y no cubre todo lo que debería cubrir, ¿no? Tiene limitaciones de cobertura, entonces trato de acercarme al valor real, ¿no? Eso es lo que tiene este Excel y les voy a compartir en un momento más al Zoom para que lo tengan y lo vayan viendo. A ver, así que ese era nuestro ejemplito en Excel para un poco mirarlo. Estamos entrando a los últimos 3 puntos, igual nos faltan 20 minutos para terminar la sesión, así que no sé si hasta este punto igual se han acumulado alguna pregunta, alguna consulta. Yo creo que podemos dejar ahí algunos comentarios, los podemos dejar al final para que, para que los propios participantes los hagan. Así que seguimos y terminando abrimos el micrófono. Adelante. Me parece bien. Gracias, Natalia. Veremos los últimos 2 puntos, que es información electoral adicional. ¿no? Información electoral adicional. Este primero de información electoral adicional trata de mostrarles, bueno, en realidad es una colección bastante amplia, de otras alternativas para mirar temas electorales, ¿no? Lo importante acá es tener mayor información para decidir o para indagar o para profundizar algún tema que nosotros queramos, ¿no? El órgano electoral siempre es una buena fuente de información. A ver, voy a ver ahí. Tiene una página exclusivamente dedicada a las elecciones del 2020, donde hay mucha información respecto al calendario, la lista de jurados, las estadísticas del padrón. Aquí están también los estudios de opinión y sus fichas técnicas en muchos casos, que no están tan actualizadas, pero están ahí, ¿no? Es una muy buena fuente de consultas. Otra es el Atlas Electoral, ¿no? El Atlas Electoral, que ahí está el enlace. Igual la presentación les voy a, bueno, yo creo que lo vamos a publicar en el Facebook también para que la tengan a mano. El Atlas Electoral es interesante porque nos permite navegar respecto a las anteriores elecciones en el país, ¿no? Uno puede ver las elecciones generales desde el 79 hasta el 2014, podemos entrar a alguna de ellas y profundizar en el comportamiento de Bolivia o del exterior. Entrando a cada una de ellas tenemos algo de información estadística respecto a estas, ¿no? Y una tabla, ¿no? En el caso de departamentos, había la opción de esta de datos abiertos que la han quitado. Antes se podía descargar la base de datos a nivel de mesas, ahora no está, no entiendo por qué, pero es una fuente de información también válida, ¿no? Tenemos elecciones generales, departamentales, municipales, los referéndums, ¿no? Es una buena fuente de información electoral también. Geografía electoral y portal de geografía y logística electoral, las voy a dejar ahí en los enlaces, pero de manera muy general son páginas también del órgano electoral, donde tienen información geográfica de la ubicación de los recintos, un poco te muestran igual la conformación de los, o la evolución de estos recintos en el tiempo, ¿no? Es información interesante. ¿Quién piensa como tú? Y simulador de asamblea, ¿no? Son 2 iniciativas muy interesantes de otras plataformas que nos dan una alternativa tal vez dinámica para elegir, digamos, nuestra preferencia política, ¿no? Ahí está esto
de quién piensa como tú, de la iniciativa Candidatos. Tenemos este simulador de la asamblea, también de otra iniciativa interesante que nos da la posibilidad de, en base a los números que nosotros vayamos moviendo, podamos tener una idea de qué es lo que va a pasar en la asamblea, por ejemplo, ¿no? Ahí también está el enlace que uno puede ir mirando. Tenemos esto del comparador de programas electorales de tipo texto, que es una iniciativa de la Sociedad Científica de la Universidad Católica Boliviana, donde uno puede elegir los partidos políticos, digamos, ADN con Libre 21, quiero ver qué pasa en salud y en salud, digamos, ¿no? Puedo ahí tener los programas electorales de ambas fuerzas políticas y en base a la lectura yo puedo tratar de empezar a tomar algún criterio o alguna decisión, ¿no? Esa es otra fuente interesante. Comparador de programas electorales visual, ¿no? Nosotros, nuestra iniciativa en democracia, juntos con la Sociedad Científica de la Universidad Católica, hemos utilizado su información para, perdón, no está acá, pero a ver, les muestro acá. Un enlace que va a estar disponible también mañana en la página web, después del lanzamiento. Es una página que pretende dar un enfoque más visual, ¿no? Tal vez no nos gusta leer demasiado texto y preferimos un poco mirarlo desde una perspectiva más visual. Uno puede elegir los candidatos, ¿no? O los frentes o la organización política en este caso, ¿no? Están ahí todos, incluso la de Juntos que ya no está en cadera, pero está ahí, digamos, pensando que había información para ellos, y la temática, ¿no? Entonces, sobre esto podemos ver los términos que cada uno de los programas tiene, tanto en educación, ¿no? El MAS propone esto, CC propone esto. Los términos más relevantes por programa, ¿no? El MAS ha hablado más de educación, desarrollo, país y acceso, ¿no? CC ha hablado más de educación, digital, calidad, programas. Podemos ver los términos comunes entre ambos planes. Ambos han hablado de estos temas, ¿no? Dentro de sus planes o dentro de sus planes de gobierno, ¿no? Y bueno, respecto a los términos comunes de ambos, ¿no? Ambos han hablado de educación. Tal vez unos han hablado más de un tema que otros, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Uno puede mirar diferentes temas, ¿no? ¿Qué habrán dicho en género? ¿No? ¿Qué habrán dicho en género viendo, digamos, juntos con, no sé, ADN? No hay términos comunes, ¿no? Entonces es una plataforma interesante para justamente contrastar los programas políticos que tienen estos diferentes frentes. Mañana también, no me voy a adelantar esto, vamos a introducir en la página de la iniciativa dos pestañas, o bueno, dos tablas muy interesantes, que es la fragmentación electoral y los recintos sensibles. La fragmentación electoral la podemos entender como cuán fragmentado está un recinto, un municipio, un departamento, y vamos a tener la tabla por departamento, municipios, recintos, para saber, digamos, cuántos partidos políticos finalmente están en competencia en cada uno de ellos, pensando en los resultados anteriores de octubre, ¿no? Pensando que eso es un poco algo que por ahí se puede reproducir, y esto nos puede dar una idea de control incluso ciudadano, digamos, ¿no? Los lugares donde haya más fragmentación, posiblemente vale la pena poner más observancia ciudadana, por decir. Y esta idea de los recintos sensibles que en base a las anomalías que han existido en las anteriores elecciones, hemos podido detectar recintos que cuando ha parado el TREP, por ejemplo, habían mandado información antes y han mandado información después del paro del TREP, ¿no? Hay información de esos dos momentos para un mismo recinto. Entonces, ahí uno puede contrastar que en algunos casos, ¿no? Uno esperaría que la información se parezca antes y después del paro del TREP en un mismo recinto, porque pertenece a una misma zona geográfica. Pero en algunos casos no son muy parecidos, ¿no? Entonces, ahí capaz que pueden ser recintos sensibles en los que ha podido pasar algo si es que ha existido alguna cosa extraña. No lo ponemos como ahí, como información todavía que estamos trabajando, que posiblemente igual la pongamos mañana en la página, ¿no? Estamos viendo de generar toda esta información. Esto en cuanto a las iniciativas orientadas a dar mayor información electoral, ¿no? Mayor información electoral. Finalmente, podemos ver otras herramientas para medir el pulso electoral, ¿no? Otras herramientas para medir esto del pulso electoral. Les pongo 3 herramientas que son bastante sencillas, tienen un enfoque completamente digital, pero que en algunas investigaciones han dado muy buenos resultados. La primera, que algunos deben conocerla, es la de Google Trends, ¿no? La mayoría de la gente utiliza Internet hoy en día, una gran proporción al menos de la población, y Google Trends es una herramienta que captura la búsqueda que hace la gente en Internet, ¿no?
formalmente en el navegador de Google, ¿no? Entonces aquí uno podría poner Luis Arce, ¿no? Luis Arce como un criterio de búsqueda. Voy a poner Luis Arce. Puedo modificar la búsqueda, puedo decir que quiero que esto sea en Bolivia. Esto quiero que sea en Bolivia. La búsqueda en Bolivia, ¿cómo estará? Los últimos, tal vez 30 días para ver qué está pasando. Lo puedo comparar con la siguiente fuerza que está Carlos Mesa. Y puedo añadir también a Fernando Camacho, ¿no? Que son las tres fuerzas, las tres principales fuerzas según los sondeos, ¿no? Uno puede darse una idea de cómo está la gente interactuando con ellos, digamos, ¿no? No sabe quién es un candidato, pone su nombre, digamos. Pasó algo con alguno de esos candidatos, pone su nombre, ¿no? Y parecería que están muy a la par, digamos, ¿no? En estos últimos 30 días, podemos ir a unos días más recientes, por ejemplo, ¿no? Los últimos 7 días, ¿no? ¿Quién ha tenido más incidencia, ¿no? Al parecer, la gente está escribiendo más Carlos Mesa en el buscador, por alguna razón, ¿no? Esto depende mucho de cómo las noticias se están diseminando y justamente puede dar una idea del comportamiento, ¿no? De esto. Si nosotros, por ejemplo, esto lo vemos desde el 2004 que está la herramienta funcionando, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, grandes encuentros, digamos, ¿no? de sucesos. Momentos en los que se habló más de Carlos Mesa, finales de su gobierno 2004, otro momento que se habló mucho de Carlos Mesa acá, que creo que es cuando hizo la entrevista por el tema del mar. Tenemos aquí un amarillo muy fuerte presente con Fernando Camacho, que es diciembre de 2019, ¿no? Algo ha debido pasar en términos de noticias. Tenemos a Luis Arce igual acá, pues justamente en julio de 2009, habrá que ver qué es lo que ha sucedido. Y si notan, hay puntos en los que se está hablando más de uno u otro candidato, ¿no? Hay documentos interesantes donde muestran que la gente, mientras más se acerca el día de las elecciones, más identifica su preferencia política en una búsqueda. Entonces ahí capaz que uno podría mirar esta herramienta los últimos días de las elecciones para medir cuál es el pulso en estos casos, ¿no? Esta es una de esas herramientas, ¿no? El Google Trends, que es bastante sencilla de utilizar, como han visto. Tenemos el Social Searcher, que es igual bastante interesante. Es una alternativa libre, gratuita, donde nosotros ponemos alguna palabra clave. Voy a poner Bolivia para no especificar algún ente. Y bueno, a partir de una búsqueda de las redes, principalmente Twitter e Instagram, nos dan una idea de lo que está sucediendo con esa palabra clave, ¿no? Uno podría poner al candidato de su preferencia y poder ver qué es lo que está sucediendo con ese candidato, por ejemplo, ¿no? A ver, veremos, nos sale un poco de los tweets que se están hablando acerca de Bolivia. Podemos navegar hacia abajo, a ver, si es que me deja esto. Ahí están todos los tweets que se hablan algo de Bolivia, referente a Bolivia. Ahora, tal vez el tema de cobertura de esta herramienta es algo que se puede discutir porque es en todo analiza básicamente toda Bolivia y además aquí en detalles estadísticos nos ofrece una idea de cuánto se está hablando de esto, ¿no? Claramente, ¿no? Si comparamos con el 18 de septiembre, ahora se está hablando más de Bolivia en este contexto, ¿no? En el alcance que tiene este análisis. Podemos ver un análisis de sentimiento, ¿no? Sentimientos positivos, negativos, neutrales hacia la palabra clave que hemos puesto. En este caso, Bolivia, ¿no? Entonces, esta es una página interesante como para medir igual y ver cómo las redes están reaccionando, cómo están interpretando, obviamente con los sesgos posibles que pueden haber en estos espacios. Finalmente, el Sentiment Beast, que es una herramienta muy parecida a la anterior, pero es orientada exclusivamente a Twitter. Igual tiene la idea de una palabra clave, ¿no? Vamos a poner nuevamente Bolivia. Hacemos la solicitud, hace un rastreo de los últimos tweets donde se haya mencionado Bolivia, y a partir de eso nos da una idea de dónde se está posicionando la discusión en base a este término. No, aquí hay un análisis de sentimiento y nos dicen, bueno, la mayoría están justamente acá, ¿no? Calma, relajados, serenos, ¿no? Sus tweets están en ese lado, ¿no? Cuando estos empiecen a subir hacia esta parte, podríamos pensar que hay tweets muy polémicos, se está generando una tendencia relativa a la alerta, ¿no? A la exaltación, ¿no? A emociones fuertes, ¿no? Estrés, tristeza, depresión, ¿no? Entonces podemos ir viendo un poco y midiendo el pulso en las redes en cuanto está utilizando esta herramienta.
que es otra alternativa igual libre, gratuita, que podríamos utilizar fácilmente. Bueno, creo que ya estamos casi sobre la hora. Para el ejercicio práctico lo que voy a hacer es, les voy a compartir el Excel en el chat del Zoom para que lo tengan y ahí ustedes puedan practicar, hacer sus propios escenarios y mirar cuál podría ser el resultado, pensando cómo vota el exterior, cómo votan los sin celular, cómo votan en Bolivia y viendo cómo sería el consolidado y las diferencias, ¿no? Entonces esto va a ser una tarea más para ustedes en sus equipos, en sus celulares, para que los vayan viendo. Yo quiero pues, terminar el taller agradeciendo al equipo. Hay un equipo multidisciplinario atrás de toda esta iniciativa. ¿No? Ahí pongo los nombres. Está Natalia Pérez, Lucila Aguilar, Alejandra Portocarrero, Estefanía de Cauce, Sergio Garabay, Efraín Candia, Martín Tito, Tommy Tapia y bueno, quien les presente el taller también, yo, ¿no? Entonces hay un equipo trabajando en la iniciativa, en la página, en estos talleres, para que funcione todo esto de las transmisiones. Es una iniciativa conjunta, nuevamente, de un equipo multidisciplinario, comunicadores, cientistas políticos, estadísticos, economistas, ¿no? Entonces es un equipo bastante variado y bueno, antes de gracias, abrir tal vez la ronda de preguntas, Natalia. Claro que sí. Gracias, Álvaro, por tu exposición súper clara, bastante didáctica y bueno, me gustaría decir que viene al pelo, ¿no? En el escenario y en el contexto que estamos viviendo. Ahora hay un par de personas que han comentado algo en el chat. Los invito a hacerlo ustedes. Les abrimos el micrófono y las demás personas que quisieran participar con alguna pregunta, alguna duda que les ha quedado o tal vez algún pueden pueden levantar la mano igual y yo les paso la palabra. Entonces, en primer lugar teníamos a... Un segundito. Teníamos a Elmer Nicolás, no sé si sigue, si quiere hacer la pregunta. Y después Edgar Monroy Chuquimia. No sé si ustedes pueden ahorita, ahí está. El señor Edgar Monroy tal vez puede activar su micrófono. Hola. Hola, Edgar, te Aló, escuchamos. ahora sí. Elmer Nicolás. Y no era ninguna, buenas tardes, no era ninguna consulta, en realidad era una opinión muy subjetiva en relación a que me parece que todos los estudios estadísticos referentes a elecciones aquí en Bolivia o en cualquier país siempre están un poquito más alejados, digamos, de la realidad, porque la gente en sus respuestas es más subjetiva, por no decir, no dice la realidad. En cambio, en un estudio estadístico referente a salud, me parece que la gente es más sincera y dice exactamente la verdad. Entonces, los resultados son más verdaderos o arrojan resultados más verdaderos en un estudio estadístico en salud en comparación a un estudio estadístico en política que está más alejado de la realidad. ¿Estoy en lo cierto o no? Ya, sí, yo concuerdo con parte de lo que usted comenta, en el sentido de que sí es muy difícil que una persona revele su posición política. Y para que eso suceda, hay que generar tal vez las condiciones que potencialmente las encuestas que se hacen en Bolivia o que se hacen en otros lados no logran, ¿no? Ahora, la motivación, y por eso me pongo en la parte de motivación, es que, sin embargo, estas encuestas de alguna manera pensamos que están determinando algunas acciones. Entonces, es muy importante tener conciencia de cuál la calidad de estos estudios y cuál el alcance de estos estudios, ¿no? Teniendo en conciencia que las personas no fácilmente revelan sus preferencias políticas, teniendo en cuenta que estas encuestas no necesariamente cubren a toda la población, es importante tener esos elementos y justamente este espacio trata de contribuir a esa idea, ¿no? De que una encuesta no es algo, es una herramienta más, pero que tiene sus propios errores y hay que estar consciente de esos errores. Eso, Elmer. Gracias. Gracias a usted. Ahora sí, el señor Edgar Monroy, que me parece que no está con el micrófono
activado, pero yo leo la pregunta. Él dice, el porcentaje utilizado para cada candidato en el exterior es muy alto para algunos candidatos. Sería más prudente, hay que ser más prudente para no generar falsas expectativas, señala él. Ya, sí, Edgar, tienes toda la razón, o sea, capaz que nuevamente la tablita que pongo es un supuesto, ¿no? Y bueno, el supuesto ahora es que este comportamiento proviene de la elección 2019 que ha sido anulada, que capaz ahí, digamos, por eso está en amarillo y ustedes pueden modificar algunos valores. Yo no me animaría a poner un valor desde, desde mi percepción, sino lo que he hecho es procesar la base de datos anterior y con eso poner los valores, ¿no? Entiendo que sí puede en algunos casos dar una impresión de que hay un candidato con más o menos, pero el supuesto acá es que ese comportamiento capaz que es muy similar al de octubre pasado, ¿no? Tal vez no. Entonces, por eso es justamente un Excel que se los paso al chat para que ustedes puedan hacer estos ejercicios, ¿no? La idea es justamente tener el panorama completo en cuanto a esto. Gracias. Gracias, Álvaro. ¿Alguien más quisiera participar comentando, levantando la mano, algún comentario, pregunta, duda, algo que no haya quedado claro? Bueno, si no tenemos más preguntas ni comentarios, les damos las gracias por participar en este taller. Esperamos que realmente les haya servido y los invitamos mañana a las 10:30. Va a ser el lanzamiento de la página web, donde, como mencionaba Álvaro al principio, vamos a tener información estadística, información conceptual con el objetivo de esta iniciativa, que es promover una cultura democrática y un voto informado, ¿no es cierto?, a partir de información objetiva y medible, ¿no?, y técnica, que de repente es lo que ahorita es un poco lo que está faltando, ¿no? Así que una vez más les damos las gracias. Los invitamos a seguirnos mañana a las 10:30. Mañana sí va a funcionar la transmisión del Facebook Live. Nos vamos a encargar bien de eso, lo vamos a solucionar. Y nada, muchas gracias, que tengan un buen día y saludos a todos ustedes. Hasta luego.